Se lo adelantaba, ya está con nosotros Claudia Ruiz Massieu. Bienvenida, Claudia, colaboradora de este espacio, diputada por Movimiento Ciudadano, exsecretaria de Relaciones Exteriores y de Turismo. Y amiga, Claudia, ¿cómo estás? Todo eso y más, Juan. Qué gusto estar aquí en este movido inicio de año. ¿Por dónde le entramos? ¿Por ¿Por dónde dónde le empezamos entramos, no? cronológicamente, Pues Claudia mira, Ruiz yo creo Massieu? que más que cronológicamente habría que partir como de principios de realidad, ¿no? Hasta finales del año pasado, apenas hace un mes, estábamos todos planteándonos qué iba a pasar, que si la ONU, que si el sistema internacional basado en reglas. Y yo creo que eso hoy tenemos que aceptar que ya estamos en otro mundo, punto fin, se acabó. Estamos en un mundo donde pues las últimas acciones en Venezuela de Estados Unidos claramente apuntan a que ya es una realidad, un cambio de paradigma y volver a este mundo en donde las grandes potencias se pública y sin pena, digamos, dicen o asumen que su área de influencia es solo la suya, ¿no? Pues totalmente. Y que eso, pues, sin duda de aquí al futuro va a implicar muchísimos cambios y hay que hacer muchos escenarios. México en particular, por su ubicación geográfica, por su cercanía con Estados Unidos, pero también por esta cercanía incluso histórica, pero más recientemente, pero no nada más en estas últimas administraciones, ideológicamente, como en la parte de América Latina, ¿no? Entonces hay que estar Surrealista, haciendo... ¿no? Este nuevo Claro, orden. es el nuevo realismo. Hoy comí con un gran amigo que además Ajá. es gurú, que me decía, estamos viviendo la época del esto no había pasado, donde está sucediendo lo que jamás había sucedido. Y tiene razón, Es no gurú, había sucedido esto. preséntanoslo. Esto, ¿verdad que es Hace sabio? falta, ¿no? Oye, ¿cómo ves, Donald Trump? Ya de plano, en el franco reconocimiento de que a él lo que le interesa de Venezuela no es ni la democracia ni los derechos, son el petróleo. Y lo dijo. Su discurso no mencionó una vez la palabra democracia, tampoco Y en derechos cambio, humanos. petróleo, decenas de veces, ¿no? Eso sí es como un cambio de paradigma, porque incluso en otros momentos, digamos, de política más imperialista por parte de Estados Unidos, pues por lo menos trataban, perdóname la expresión, de taparle el ojo al macho, ¿no? Y decir, es que lo que Sí. queremos es regímenes más afines, con valores democráticos, que no estén cercanos a la ideología comunista en ese momento. No, ahora ya no es eso, ¿no? Es, primero, empiezo calificando de delincuente, terrorista y narcotraficante a un jefe de Estado de otro país. Yo no tengo absolutamente ninguna simpatía por Maduro. Creo que ilegítimamente permaneció en la presidencia, que tuvo un régimen autoritario, etcétera, etcétera. Pero eso no quiere decir que esté de acuerdo en que un país invada a otro, que se secuestre a su legítimo o ilegítimo pues jefe de Estado y decida que ahora va a establecer una especie de protectorado sobre ese país para hacerse de sus recursos naturales. Yo creo que ahí sí estamos viendo un cambio absoluto de formas y también de fondo, Juan, yo creo, pero sobre todo de formas, y esto tiene implicaciones para todo el mundo, porque si vamos a ir a un nuevo orden de zonas de influencia de las grandes potencias militares o económicas, pues entonces, ¿qué pasa en Ucrania con Rusia? ¿Qué pasa en Taiwán con China? ¿Qué pasa en Europa? Si efectivamente, de alguna manera, Estados Unidos concreta esta amenaza, ¿no? De la cual nos podríamos haber reído hace unos meses, sobre Groenlandia, pero ahora yo creo que nadie nos podemos reír porque... Como nos reímos cuando Donald Trump fue por Exactamente. primera vez candidato a la presidencia de los Claro. Estados Unidos, porque parecía un chiste que se terminó Tal convirtiendo cual. en una realidad y por segunda ocasión. A ver, pero no sé tú cómo lo veas, yo creo que sí hay algo de simulación, Ajá, ¿en qué en sentido? el sentido de que queda como presidenta de Venezuela. La vicepresidenta del régimen. No, bueno, pero Delcy es Rodríguez, que ¿no? no solo queda... Pero chavista. Claro, pero no solo queda Delcy. Se llevan al dictador, digamos, en estos términos, pero no desmontan las palancas del Estado autoritario. Entonces, permanece la vicepresidenta ahora como presidenta en funciones, pero lo que es peor, permanecen el ministro del Interior
y el ministro de Defensa, que son quienes realmente tienen las palancas que accionan el control del poder y el apuntalan el régimen autoritario y represor en Venezuela. ¿Le abrieron la puerta a las fuerzas estadounidenses para que se llevaran a Maduro? ¿Tú consideras que hay una posibilidad? Pues mira, yo más bien te lo diría de esta manera, Juan. Veo difícil que un mandatario con las características de Maduro, que encabeza un régimen muy autoritario y que es, en ese sentido, pues un poco paranoico, como todos los mandatarios autoritarios, pudiera ser secuestrado en esos términos si no hubiera habido, cuando menos, digamos, información compartida o alguna complicidad de parte Un acuerdo. de quienes lo acompañaban en el Gente régimen, adentro. ¿no? Pues sin duda, porque en poca gente tenía confianza y esa gente compartió esa información que hizo posible que entraran estas fuerzas especiales de Estados Unidos a llevárselo de su cama. ¿Fue un ¿no? secuestro, Claudia? Pues yo creo que sí. Yo creo que así hay que decirlo, porque entra una fuerza de otro país y se lleva a un mandatario, olvidémonos por un momento de ilegítimo desde mi punto de vista, pero un mandatario de un tercer país, pues de su cama, de su casa, y se lo lleva a otro país. Yo creo que no, eso no es ejecutar una orden de aprehensión, como lo, no. lo han querido decir, es una operación militar, intervencionista sin duda. Otra cosa es lo que opinemos varios de lo que es el régimen chavista que encabezaba Maduro y de lo que representa el propio Nicolás Maduro, ¿no? Pero yo creo que no tiene ninguna justificación bajo derecho internacional, no tiene ninguna justificación la intervención, ni en ninguna óptica, la intervención de fuerzas de un tercer país en otro para llevarse a su mandatario y trasladarlo a un territorio diferente, ¿no? Oye, ¿y los organismos internacionales? Oye, ¿y la ONU? Pues la ONU ya porque la por OEA fin se también. pronunció, No, bueno, ¿no? pero- Por fin se pronunció criticando incluso los aliados más cercanos a Estados Unidos, claro, Bueno, hasta los Marine más Le cercanos, Pen, ¿no? pero la últimamente ultraderechista francesa, muy vilipendiados, ¿no? leíste la publicación que el mismo sábado hizo en sus redes sociales diciendo, a ver, en pocas palabras, Maduro es un impresentable, pero Sí, ningún sí. país tiene el derecho ni la No, facultad de hacer lo que ninguno. Estados Unidos está haciendo en Y Venezuela. eso yo creo que, por eso te digo, Juan, que cuando hay estos temas que pues sí generan como mucha polémica, pues tampoco hay que tener miedo de decir las cosas como son. Una cosa es que haya sido un régimen ilegítimo y otra cosa es que un gobierno de otro país pueda entrar a llevarse a ese mandatario, pero además dejar un desastre, porque tampoco es claro qué está pasando en Venezuela. Lo que sí es claro es que quienes eran parte de ese régimen siguen estando en el poder, Claro. están detentando el poder y además están reprimiendo también a la población venezolana buscando a quienes están a favor de Estados Unidos o no, ¿no? Entonces Pero, a ver, sigue perdón, este Claudia, esquema ¿pueden autoritario estar represor. bajo el régimen chavista al mismo tiempo en el que colaboran con el Departamento de Estado de los Estados Unidos y con Donald Trump? O sea, ¿cabe dentro de esta ecuación una colaboración entre el chavismo y el trumpismo? Pues lo que estamos viendo es que desafortunadamente todo apunta a que si se trata de intereses económicos, sí se puede. Ya lo estamos Y es lo que viendo. estamos viendo, ¿no? Y además que Estados Unidos, increíblemente, no está ni siquiera levantando la voz, nadie, salvo ahora los demócratas, que por cierto, pues salieron hablando, digamos, expresando dudas y condenas después de su reunión con el secretario Marco Rubio y los legisladores y el secretario Hexed, diciendo, oye, esto viola no solo el derecho internacional, o sea, no se está hablando de restaurar un régimen democrático, no se está hablando de, en fin, de todo lo que se hablaba antes, y a nadie le importa que estén reprimiendo al pueblo venezolano ahorita esos personajes que se quedaron a cargo del gobierno con la complacencia de Estados Unidos. Eso no está en la agenda de nadie dentro de Pues este no, conflicto. esa es una cosa que parecer. también apunta a una nueva realidad. Entonces, ya no es un, ¿cómo era en español? El Brave New World. Ahora es este mundo cruel y real en el que despertamos en 2026, pero pues nos tenemos que poner la pila para leerlo, hacer escenarios y qué significa eso para México en su relación con Estados Unidos,
en sus decisiones de política pública, económica, energética, de inversión, y qué significa de cara a la revisión del tratado, pues este mismo año, ¿no? Y ya lo estaremos viendo a lo largo de las próximas horas, porque todo está sucediendo muy rápido, En tiempo Claudia. real En prácticamente. tiempo real. Claudia, muchas gracias por Gracias haber a ti, venido. Muy Juan. feliz año, Claudia. Igualmente, pues cuando menos aquí lo estaremos analizando juntos. La próxima semana seguimos Aquí con este y estamos. otros temas. Claudia Ruiz Gracias, Massieu, Juan. muchísimas gracias.